Cuando hablamos de amistad, hablamos de compañerismo. Y hay compañeros que nos enseñaron a amar a una tierra en Latinoamérica, en Centroamérica. Hay compañeros que nos enseñaron de que en las oscuras noches de las dictaduras en Extremo Sur aparecía un faro que se encendió un 19 de julio de allá del 79. Pero ese faro venía de historias, de una larga historia, de una larga noche, que tenía que ver con la injerencia de Estados Unidos, tenía que ver con las dictaduras que sometió a ese pueblo a lo largo de prácticamente todo el siglo pasado. Y hoy tenemos un invitado, un orgullo para nosotros, un honor de recibir al embajador Orlando Gómez, embajador de nuestra querida Nicaragua, de esa Nicaragua libre. Orlando, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a Mariela, a Leo y a todos los compañeros, amigos y amigas que puedan estar sintonizándonos en este momento a través de la 100.3 y este programa Somos. Bien, tomando en cuenta la consigna que decía Mariela y Leo, la amistad, pues digamos que la Revolución Popular Sandinista fue un fenómeno político-social que ocurrió en Nicaragua, como decías, Jorge, después de una larga lucha, pues que viene desde el siglo XIX, pasando por el siglo XX con la lucha del general Sandino, que es, digamos, el ícono y el padre, digamos, de la Revolución Popular Sandinista, porque es la lucha de Sandino contra la intervención directa de la marinería estadounidense, los marines yanquis, que recoge esa vocación que hoy tiene la mayoría del pueblo nicaragüense, que es la lucha por la autodeterminación, la libertad, el respeto a la soberanía de nuestro pueblo, de nuestra nación, y la posibilidad de construir un modelo de desarrollo económico, político y social autónomo, ¿no? Sin esa injerencia que mencionabas vos, que tanto daño ha hecho, particularmente la injerencia de Estados Unidos, no solo en Nicaragua, pero en Nicaragua se ha sentido con una acentuación exagerada para la misma historia, pues, ¿no? Porque, bueno, digamos, la lucha contra la intervención de los Estados Unidos comenzó a partir del siglo XX, en 1910, prácticamente, y se extendió con Sandino incluido hasta 1934, cuando Sandino fue asesinado por Somoza, un general que quedó a cargo de la recién creada Guardia Nacional por la ocupación norteamericana, y que Somoza manda a asesinar a Sandino cuando Sandino estaba negociando la paz una vez que había conseguido la expulsión de la soldadesca norteamericana. Sandino pretendía irse a las montañas de la Segovia, donde había desarrollado su lucha, y crear cooperativas de campesinos con sus hombres que le habían apoyado en la lucha. Entonces, esta victoria obtenida hace 42 años, precisamente a propósito de cumpleañeros, mañana se van a cumplir 42 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Ayer celebrábamos o conmemorábamos el Día de la Alegría en Nicaragua, que fue el día en el que Somoza Debayle, el hijo del primer dictador, se marchó, se huyó del país ante el empuje militar de las fuerzas guerrilleras del Frente Sandinista y la insurrección popular, pues, que fue encabezada por el Frente, pero que tenía detrás al pueblo nicaragüense en su mayoría. Entonces, como fenómeno, valga señalarlo, la revolución, como lo apuntabas, concitó una serie de sentimientos y de vínculos de fraternidad y de amistad que han logrado sobrevivir a los distintos embates y a las distintas circunstancias que este mundo ha tenido en los últimos 30, 40 años, ¿no? Es decir, nosotros, después de hacerle frente a una guerra impuesta
por los Estados Unidos en la década de los 80, por la administración Reagan y después por la administración de Bush padre, fuimos derrotados electoralmente al filo de la final de la década de los 80, a principios de los 90. Estuvimos 16 años en la llanura, como decimos popularmente en Nicaragua, o sea, en la oposición, y desde ahí, luchando por las conquistas que se habían obtenido en la década de los 80, cuando triunfó la revolución. Hablo de reforma agraria, democratización de la propiedad urbana y rural, educación gratuita, salud gratuita, 6% del presupuesto nacional para las universidades, que eran hitos de la lucha preinsurreccional, ¿no? Todo eso hubo que defenderlo cuando perdimos, por producto del desgaste de la guerra de los 80, perdimos las elecciones que ganó doña Violeta Barrios de Chamorro, pero empezó entonces una lucha de 16 años para preservar hasta donde se pudiera el embate neoliberal que vino y que pretendía, digamos, y en realidad hicieron retroceder muchas de las cosas que había impulsado la revolución, la alfabetización, por ejemplo, la privatización de la educación en todos sus niveles volvió, es decir, y una serie de factores, por ejemplo, la salud pública gratuita también fue privatizada, de tal manera que se tuvo que estar luchando permanentemente contra esos programas de ajuste neoliberal. Y luego, ya en el 2006, digamos, y por la vía electoral, volvimos a retomar el poder, pero comenzó también una nueva ofensiva que se ha ido perfilando más abiertamente en estos últimos meses, porque tenemos de por medio un proceso electoral que va a ser culminante con el proceso de votación el 7 de noviembre venidero. Entonces estamos en una situación compleja, pero tenemos esta vocación de amistad, de fraternidad con los hermanos pueblos de América Latina y del Caribe y del mundo, donde dichosamente todavía hay, digamos, vínculos que nos permiten, por ejemplo, tener este intercambio para informar en una marejada, en una vorágine de desinformación que sitúa a Nicaragua como un país, bueno, de una dictadura, como un país en donde se violan los derechos humanos, donde se está haciendo o instalando un régimen injusto, y contra todo eso tenemos que salir a poner un grano de arena, en este caso como embajador, pero contando, digamos, con el apoyo así de personas como vos y los compañeros aquí en la radio, que nos permiten por lo menos aportar un granito de arena en la aclaración a determinadas cosas que son desinformación llana, pues, y descarada. Entonces yo aquí estoy a la orden de lo que ustedes quieran preguntarme, que les aclare, etcétera, con Sí, esa disposición amistosa y fraternal que siempre agradecemos y tenemos con el pueblo argentino en general, ¿no? sí, haciendo alusión a la memoria y la amistad, ¿no? Hablábamos de cómo a los jóvenes en ese momento, en los 80, nos llegó ese amor por nuestra Nicaragua, y es a quienes acompañaron, por ejemplo, combatiendo la dictadura desde el Frente Sur, a ilustres intelectuales como Julio Cortázar, por ejemplo, que también nos hicieron amar a ese querido país, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo nuevamente a esta nueva injerencia, a esta nueva embestida del imperialismo, tendríamos que hacer foco, me parece, para entender un poquito bien la situación a lo que fue abril del 2018, ¿no es cierto? Que donde una nueva injerencia, también impulsado por muchos traidores, que en tu patria también impulsaban incluso una injerencia ya directa, ¿no es cierto? Sí, mira, yo diría que hay un sector de la oligarquía nicaragüense, estos sectores de poder económico, liberoconservadores, cuyo ADN se desprende, digamos, en términos históricos, de que habían, en el momento en que se sucede la independencia de España, en el siglo XIX, 1821, queda ese sector que es proimperialista, ¿no? Claro. En este caso de España. Pero al obtener la independencia, ese ADN como que se va multiplicando en estos sectores, y del imperio español pasan a
ser fuerzas internas con las que el imperio naciente en aquel momento, de los Estados Unidos, encuentra recepción y apoyo para, digamos, ejercer un dominio en el país concretamente, pero en la región toda, ¿no? Y usualmente en toda América Latina encontramos a estos sectores que son colaboracionistas de esta política imperial, sustentada en doctrinas bastante rebasadas por la realidad actual, como es la doctrina del destino manifiesto, en el sentido que ellos son una raza superior y que deben tener por providencia divina la potestad de gobernar y de decidir en estas tierras. Y la otra es la doctrina Monroe, que son dos piedras angulares, ¿no?, de esta política imperial de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se retorna al poder, en 2006 ganamos las elecciones por la vía electoral, pero en el 2007 el país que recibimos, o el país que recibe el presidente comandante Daniel Ortega, es un país extenuado, exhausto, porque en ese momento teníamos apagones de energía de 12, 18 y hasta 20 horas. Entonces el país estaba agotado desde el punto de vista económico y la misma empresa privada reclamaba pues soluciones, y en realidad el gobierno del momento del ingeniero Enrique Bolaños Gayer no tenía la solución, pues nos decía que no había dinero, los precios del petróleo estaban en un sube y baja, alcanzaban 100, 120 dólares el barril, y luego, bueno, nosotros encontramos un país que nos entregan el 10 de enero del 2007 en esas circunstancias. Y en estas circunstancias ya estaba también sobre el contexto de la realidad latinoamericana la alternativa bolivariana para América Latina. Y entonces los vínculos se habían venido desarrollando desde antes ya habían incluso acuerdos previos para obtener de alguna manera la posibilidad de suministro petrolero de parte de Venezuela para auxiliar a Nicaragua y superar esa crisis. El triunfo del Frente facilitó el vínculo y lo desarrolló, porque Nicaragua, el mismo 10 de enero que toma posesión el presidente Ortega, se adhiere pues al ALBA, a la Alternativa Bolivariana de las Américas, y eso facilita que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que llegó a la toma de posesión y viendo la crisis en el propio sitio, pues in situ, como dicen, inmediatamente determinó que unas plantas que iban a ser instaladas en Cuba y que estaban siendo fabricadas en Corea del Sur, y con la anuencia del propio presidente de Cuba, Fidel Castro, pasaron esas plantas directamente en vez de Cuba a Nicaragua, y comenzó un proceso de restitución de la estabilidad energética del país. Por un lado, llegando el full oil que llaman para alimentar las plantas que se mueven, las termodinámicas, ¿no? Las plantas nuevas que llegaron, más cierta cooperación que permitió restablecer con repuestos las plantas que estaban funcionando o que funcionan a base hidroeléctrica. Entonces eso ya significó un gran cambio en la dinámica que el país tenía. Pero ese acercamiento a la alternativa bolivariana ya determinó que la administración de George Walker Bush, el hijo, pusiera la lupa sobre Nicaragua. Comenzó cierto hostigamiento, cierta relación que no pasaba de ser una relación, digamos, normal en los términos político-diplomáticos, en el sentido de que tenían embajadores en Nicaragua, pero eran frías por la misma circunstancia, porque ya para ellos el vínculo con Cuba, con Venezuela, era un factor que no les comenzó a gustar. Y luego esto devino la crisis que agarró el presidente Obama, nomás entró en el momento del 2008, 2007, 2008, 2009, que estalla una crisis en los Estados Unidos que llamaron la crisis de las hipotecas, ¿recuerdan? Entonces eso se suponía iba a tener, y en realidad tuvo, un impacto en los propios Estados Unidos, que significaba que iba a haber una disminución en el consumo de los productos que consume Estados Unidos, y por tanto nosotros, que somos un país exportador a ese mercado, íbamos a tener problemas. Y luego también que la recesión que se dejaba venir
iba a impactar a la empresa privada. Por consiguiente, la ola de desempleo que se venía era, digamos, difícil para un gobierno que estaba empezando y que tenía como principal tarea restablecer la dinámica, digamos, socioeconómica, pero con un problema grave que era el de la energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Se hizo una especie de concertación y de gobernabilidad entre el gobierno, representado por la presidencia pues, de la República, con el presidente Ortega, el sector empresarial y el sector sindical. Entonces, las leyes que se concertaran en función de mantener la estabilidad y el equilibrio social y político del país, estaba concertado, pues se discutía, se aprobaban entre las tres partes, se creó una mesa para negociar el salario mínimo cada año y recuperar la pérdida que la inflación ocasiona en el salario, y las leyes se aprobaban e iban a la asamblea y fluidamente había un proceso de aprobación. Eso generó un clima de estabilidad durante un periodo. Comenzó a crecer la economía, se fue transformando gradualmente la matriz energética del país de no renovables a renovables, y vino una situación en la que los empresarios invitaban a sus contrapartes de varias partes de la región o de los Estados Unidos y alababan el clima de inversión existente en Nicaragua, la tranquilidad, la seguridad ciudadana, etc. Y llegamos al punto de inflexión o un punto crítico cuando por las instrucciones mismas que contablemente se recibían de organismos internacionales, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social necesitaba hacer una reforma para su sostenibilidad financiera. Entonces vino un decreto que corregía o modificaba o reformaba los niveles de las pensiones, las cotizaciones del empresariado, un tanto el empresariado, los trabajadores, y eso no gustó pues, a los empresarios. Y se habían retirado antes de la mesa de negociación del salario mínimo, y esa ley o esa reforma al Seguro Social generó un movimiento de protesta. Ese movimiento de protesta tuvo choques en las calles, ¿verdad? Y generó un conflicto porque hubo muertos y esto, ¿no? Ante la situación de ese protestar, el presidente deroga el decreto, lo anula y queda abierto el compás para una reconsideración del tema, y con el espíritu que se había venido trabajando, retomar pues una forma concertada para ver cómo se reformaba la ley del Seguro Social y mantener a la institución a salvo, ¿no? No obstante, la respuesta fue una exacerbación de la violencia por estos sectores que estaban coludidos. Pues, es decir, después uno, cuando ves en el escenario, sobre el tablero, cómo es que se desarrollaron los acontecimientos y después de toda la información que logras recabar, te das cuenta de que esto fue un momento de aprovechar la ocasión para generar un intento insurreccional inducido, pues, ¿no? Inducido porque no es que había una situación revolucionaria generalizada como la que hubo cuando estábamos luchando contra Somoza, sino que esto fue una reacción a una ley. Bueno, derogás la ley y se supone que tenés abiertas las puertas para el diálogo, y sin embargo el diálogo no se produce porque lo que aparecen al día siguiente son las calles bloqueadas con barricadas, y dificultando la libre movilidad de las personas, de la mercancía, el comercio, lo que sea, y incluso agrediendo a la gente, y peor si eran identificados como gente sandinista o policía, ¿no? Esto generó una situación compleja, e inmediatamente pues uno se dice, esto no es espontáneo, esto es un plan bien marcado. Para no hacer muy larga la historia, de por medio estaban y han estado los organismos no gubernamentales que, digamos, han concebido en distintos países lo que llaman sociedad civil, ¿verdad? Y que hacen, a través de sus programas, captan, digamos, determinada clientela política, pues, que recibe el apoyo. Estaba el sector de la empresa privada y algunos liderazgos juveniles que habían sido, digamos, formados por la ayuda
la propia Agencia Internacional de Ayuda de Desarrollo, la AID, que... Eso es muy bueno recalcarlo, Orlando, porque todos estos grupos fueron financiados por Estados Unidos y por ONG, ¿no es cierto? Y quienes están hoy siendo sometidos a la justicia no son presos políticos, sino que son realmente unos delincuentes. Eso también Mira, vale aclararlo para muchos organismos que hoy están denunciando el tema de los presos políticos cuando en realidad no lo son. sí, mira, ese es uno de los ejes principales, ¿no? Primero, violación de los derechos humanos. Claro. Y luego, como está el proceso electoral de cara al noviembre, entonces lo que se pretende como objetivo político es la desestabilización del proceso. El calendario electoral todavía no ha llegado. En esta semana ya empieza el proceso a finales del mes de julio de inscripción de los ciudadanos que optan para ser candidatos o para que los partidos más bien o alianzas lleguen al Consejo Supremo Electoral con sus listas e inscriban para el debido proceso de revisión a los ciudadanos que quieren postular para lo que sea, ¿no? Porque los cargos que se van a elegir es presidente, vicepresidente, diputados nacionales, diputados al Parlamento Centroamericano y autoridades municipales. Entonces, ¿qué ocurre? Que las cabezas ejecutivas de cada uno de estos organismos no gubernamentales, que dicho sea de paso, en el escenario político del país, tienen asignaciones concretas o han venido cumpliendo asignaciones concretas de trabajo para desestabilizar al gobierno, resultan ser ahora, sin tener partido y sin estar inscritos en ninguna alianza, los candidatos a la presidencia que sobresalen, pues, ¿no? Entonces, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, por ejemplo, que es la más connotada porque está ahí como directora de ella, la hija de doña Violeta Barrios de Chamorro, que se llama Cristiana Chamorro de Lacayo, viuda de Lacayo. Entonces, Cristiana es directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que tiene como tarea fundamental la creación de un frente mediático, o sea, lo ha creado durante todo este proceso, lo que tiene de gobierno el Frente Sandinista, con financiamiento que abarca más allá de los 16 millones entre todo lo que han recibido. Pues, 16 millones de dólares en una economía como la de Nicaragua es una cantidad abundante, ¿no? Entonces, Cristiana es directora de la fundación que sirve como el receptor principal de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos y de la National Endowment for Democracy de los Estados Unidos y del Instituto Republicano de Relaciones Internacionales de los Estados Unidos, del Partido Republicano y de la NDI del Partido Demócrata. O sea, reciben reales de todos lados y de las organizaciones o fundaciones europeas, ¿no? Como la Open Society, de George Soros y de otras españolas. Entonces, ella viene y siendo directora de la fundación, recibe ese dinero y lo distribuye. Bueno, a una de las partes donde envía es a la prensa, de la cual, al diario La Prensa, de la cual ella es miembro de la Junta Directiva, cantidades considerables en dólares. El hermano, Carlos Fernando, es director de varios medios que han sido creados precisamente con el dinero que les ha proporcionado. Y ahora, entonces, la agenda informativa de esos medios y otros que han surgido en las plataformas digitales, cuya agenda informativa no es otra cosa más que denigrar las acciones de gobierno, cualquiera que sea. Es decir, y a los liderazgos, pueden decir, al presidente le dicen lo que quieren, a la vicepresidenta la denigran de cabo a rabo, como decimos popularmente, y si es a las políticas que se derivan del ejercicio gubernamental también. Y así, pues, entonces, los organismos de derechos humanos tienen esa área, ¿no? Entonces, todo lo que puede ser reproducido como digamos, inobservancia del respeto a los derechos humanos es publicitado de manera... Hay otro instituto que se dedica al estudio de las políticas públicas y de seguridad, entonces su objetivo es denigrar a la policía y denigrar al ejército. Tenés a otra fundación que se llama FUNIDES, esta es la que proporciona el estudio y las vulnerabilidades de la economía para decirle a la embajada y al Departamento de Estado cuáles son los flancos débiles de la economía del país para que por ahí vengan las sanciones que últimamente están aplicadas. Y entonces, te decía, Cristiana, una de las candidatas, Juan Sebastián Chamorro,
sobrino de la Cristiana, dirigente de FUNIDES, la Fundación Nicaragüense de Estudios Económicos y Sociales, candidato a la presidencia. El director del movimiento campesino que organizó a los campesinos para protestar en contra del canal, Medardo Mairena, candidato a la presidencia también. El director del IES, Instituto de Estudios de Políticas Públicas y de Seguridad, Félix Maradiaga, candidato a la presidencia. O sea, 5 o 6 candidatos que constituyen, es decir, no constituyen ninguna fuerza política, porque ninguno, como te digo, tiene partido. No están inscritos ni han sido aceptados en ninguna alianza. Entonces, hay una manipulación en el sentido de que porque le tiene miedo el comandante Ortega a que estos candidatos, que no lo son, van a competir con él y ellos le van a ganar. Entonces, por eso es que están detenidos. Y la verdad es que, como lo apuntaste, están detenidos porque en sus libros contables de las organizaciones no gubernamentales, que han sido llamadas por la oficina que rige el ejercicio de estos, que controla pues el ejercicio de estos organismos, cuando se aparecen con los libros contables, no están claras las rutas y el destino que han recibido de la plata que han recibido de parte de quienes lo financian. Es decir, el gobierno está entonces, ha iniciado un proceso de investigación porque no se puede naturalizar que un gobierno extranjero esté teniendo relaciones con el Estado de Nicaragua y con su institucionalidad y con el gobierno vigente, que es el Frente Sandinista, te venga y tenga la potestad de armarte la oposición, y no, claro, no contra los partidos que están en la Asamblea Nacional, que tienen una legitimidad obtenida en el proceso electoral anterior, sino contra, con organismos no gubernamentales cuya función no es hacer política en ese sentido partidario. ¿Me explico? Entonces, más que claro, no puedes naturalizar eso porque son millones de dinero, de dólares los que han entrado para hacerte la oposición. Y hay otra cosa, de estos mismos ciudadanos y de otros, resulta, entonces, a estos de las ONG están siendo investigados por lavado de dinero y de activos, ¿no? Mientras que hay otro sector que es dentro de los que están, digamos, asociados con personajes de la política norteamericana, como el senador Marco Rubio de la Florida, el senador Bob Menéndez, la representante Ileana Ros-Lehtinen, que usualmente es una plataforma que está en contra de Venezuela, en contra de Cuba y en contra nuestra, o en contra de Bolivia, entonces en contra de todo lo que para ellos sea una amenaza, entre comillas, para los Estados Unidos. Entonces, desde ahí promueven en la legislatura del Senado, de la Cámara de Representantes, leyes y sanciones que afecten. En este caso, han decretado un rosario de sanciones a Nicaragua que atrofia pues el funcionamiento de la institucionalidad y disloca todo lo que es el funcionamiento del Estado, porque si eres ministro y te dicen que vos estás sancionado por una ley que aprobaron en el Congreso, inmediatamente hay una reacción internacional que ya hace que tu firma no sea válida, ni en el extranjero, ni en los propios bancos locales. Entonces, todo eso entonces crea un caos, crea una situación de inestabilidad en la institucionalidad nicaragüense. Entonces, el intento es, entonces, todo este proceso, recorrerlo desestabilizando de esta manera al país y al proceso electoral. Llegado el 7 de noviembre, el plan es decretar motivo de fraude en los resultados electorales y crear una situación de caos y de intento de militar otra vez como en el 18, ¿verdad? Político-militar, tratar de insurreccionar el país haciendo algo semejante a lo que hicieron en Bolivia. Es una matriz que más o menos sea igual o repetitiva de esa reacción una vez dados los resultados electorales. Entonces, y lo vemos reflejado también, lo vemos reflejado en toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Y bueno, en este caso concreto también en Cuba hoy, en estos días, ¿no es cierto? Se está dando cuenta de una coincidencia en tiempo, claro, y espacio. Porque mira, esto trae una secuencia, ¿no? Tenemos primero lo ocurrido en Bolivia, ¿verdad? Tenés ahora lo que está ocurriendo en Nicaragua, pero antes tenemos lo que ocurrió en Venezuela. En el 18, en Nicaragua se calcó al carbón el uso de las guarimbas
y de todo lo que habían hecho en meses anteriores en Venezuela, lo pusieron en práctica en ese intento en Nicaragua. O sea, entonces están aplicando, bueno, algunos le llaman la matriz del golpe suave, que no es tan suave. Y entonces, definitivamente lo que el Estado de Nicaragua está haciendo es salirle al paso desde la perspectiva de las leyes que tienen un referente en el marco internacional, pues también. Nosotros tenemos una ley contra el lavado de dinero que tiene un referente en leyes que tiene Francia, Estados Unidos y cualquier país. Cuando se determinaron los nuevos riesgos de los países después de la caída del campo socialista y todo que vino la globalización, uno de los factores era la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero, el lavado de activos. Entonces se hizo un marco internacional y cada país asumió. Entonces no puede ser que no hagas prevalecer. Y si vas a pedir a una capital de una potencia que tiene el poder de agredirte, a decirle que te sancione porque lo que quieren es acabar con el gobierno de Ortega, etcétera, etcétera, y después venís campantemente a Nicaragua a hacer campaña política y a querer ser presidente, entonces eso lo pones contra la ley y eso tiene un calificativo que es de traición a la patria. Pues no se puede andar pidiéndole a una potencia extranjera que tiene capacidad para hacerlo que te agreda, pues. Y nosotros tenemos un rosario, como te digo, un sinnúmero de sanciones que están perjudicando al país y que han sido promovidas por ellos. Nos promueven que no nos den préstamos en los organismos internacionales como el BID, promueven que la OEA nos aísle para quedar diplomática y políticamente aislados en el continente, etcétera. Y todo eso con los ingredientes que tienen los organismos a su alcance, pues los derechos humanos, la represión, etcétera, etcétera. Y entonces te crea una burbuja de desprestigio y descrédito contra la que es difícil luchar, pues, ¿verdad? Pero bueno, tenés que salir adelante. Ese es el panorama, pues, a grandes pinceladas, ¿verdad, Jorge? Muy bien. Jorge. Acá estamos en esas trincheras, Orlando, en esas trincheras de la comunicación para resistir esta nueva embestida. Solamente me queda el agradecimiento al tiempo que nos has brindado y nos encontramos a total disposición. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo, consultar algo, Sí. incluso Raúl, que lo hemos conectado también, a disposición. Sí. No, yo solo, bueno, también agradecerle, muchísimas gracias Orlando por este tiempo que nos has dado, y nosotros, mientras te escuchaba, bueno, la lucha de tantos años, ¿no? Con pueblos casi como ustedes y gran parte de Centroamérica, ¿no? Y nosotros, el programa estamos hace 4 años, siempre recordamos al principio del programa una efeméride, ¿no? Es el programa nuestro de las comunidades eclesiales de base, y recordando a esos mártires, a esas personas, tanto laicos como religiosos, que han dado su vida por su gente, por su pueblo. Y siempre me llamó la atención porque es impresionante la cantidad de efemérides que hemos leído de nicaragüenses, ¿no? Eso ha demostrado la lucha en todo tipo, ¿no? Campesina, es terrible la cantidad de lucha que hay en ese querido pueblo de Nicaragua, ¿eh? Mire, uno de los soportes importantes en el conglomerado de la población nicaragüense que apoya la revolución está precisamente en las comunidades eclesiales de base, pues, ¿no? Es decir, en el pueblo cristiano, religioso, porque, es decir, la lucha fundamental del gobierno de reconciliación y unidad nacional es de lucha contra la pobreza extrema y contra la pobreza, ¿no? Y en ese sentido, un gobierno que mantiene el precio del transporte público con factores de subsidio, la energía eléctrica y el consumo subsidiado, la educación gratuita, primaria, secundaria y universitaria, la salud gratuita, es decir, programas sociales que tienen que ver con el campo, una reforma urbana que permite la titulación a los que tienen su casa, su terreno, etcétera, la titulación en el campo, programas de financiamiento para los pequeños, medianos agricultores, programas especiales dirigidos a la mujer, o sea, construcción de nuevos hospitales, cruzar de carreteras el país a lo largo y ancho para que los productores pequeños y medianos puedan sacar sus cosechas. El gobierno ha hecho en estos años, desde 2006 a esta parte, ingentes inversiones en donde la inversión pública ha sido fundamental, pero también ha tenido un clima que ha propiciado
incluso que el sector empresarial, como parte pues, de ese conjunto de la sociedad, también tenga ingentes ganancias, obviamente para un sector más privilegiado de la sociedad, pues que tiene más ingresos, etcétera. Pero el gobierno prioriza sus programas hacia la gente más pobre, a los desposeídos, a los que siempre han estado ahí sojuzgados, pues, ¿no? Entonces, eso no gusta en las instancias del norte, y esa es la lucha, pues, ¿no? Es decir, el poder tener un modelo soberano que nos permita responder a la gente que más lo necesita en nuestra población, en nuestro pueblo. Y en esa estamos, y estamos con todo y lo que ha pasado históricamente en estos 42 años, con el optimismo suficiente como para mañana celebrar ese 42 aniversario, siempre con la vista puesta, como Sandino dijo, siempre más allá, o sea, siempre viendo que hay una ventana que nos dice que hay que seguir luchando hasta que logremos hacer desaparecer esos designios trágicos que nos han impuesto desde una región extrarregionalmente y con leyes que no son aprobadas por nuestro pueblo. Pues. Así que yo agradezco la oportunidad que me han brindado y quedo a la disposición de ustedes para cualquier otro momento poder seguir informando. Ya lo vamos a seguir molestando porque nos interesa también indagar en su momento, vamos a charlarlo con más tiempo. El tema de los proyectos productivos, que sabemos que son muchos, la economía popular y social, son muchas cosas que están siendo vanguardia también. Tenemos un ministerio de la economía familiar y estamos empujando ahorita lo que es el concepto de energía, de economía creativa, precisamente para salirle al frente a estos bloqueos que hace la empresa privada y sus rejuegos políticos. Y estamos a la disposición, podemos conseguir que alguien del Ministerio de la Familia sea el que hable de los programas y que ustedes lo entrevisten y les pregunten. Hay una diversidad de información que podemos compartir. Es la idea, es la idea. Muchas gracias, Orlando, por tu tiempo y acá estamos a tu disposición. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Sí. Que tengan una buena noche y un abrazo. Fuerte. Me parece que Raúl quería preguntarle algo, ¿no, Raúl? Sí. Más que preguntarle, traer a la memoria o a título informativo que en Nicaragua, en la educación que se dio casi informal en el pueblo de Nicaragua, en la periferia de Nicaragua, trabajaron dos personas muy vinculadas a Monseñor Angelelli, que fue Rafael Cifré y Carlos Di Marco, compañeros de Wenceslao. Y ellos, con el método de Paulo Freire, trabajaron en la educación en una zona que no me puedo recordar el nombre, pero les quedó grabado cómo pegó, o sea, cómo fue de importante el sistema educativo de Pablo Freire para esa región. Sí, de hecho, la gran campaña nacional de alfabetización, que fue una de las tareas de mayor envergadura que hizo la revolución, no más el triunfo, precisamente estaba sustentada en las teorías de Paulo Freire, y siempre este aporte de él está presente en los planteamientos de la educación nicaragüense y en la continuidad del proceso de alfabetización que hemos retomado y hemos otra vez vuelto a bajar considerablemente los niveles de analfabetismo que crecieron durante los 16 años que no estuvimos en el gobierno. Ahora estamos estrenando recientemente un programa de llevar la universidad al campo. Entonces, hemos acercado las universidades a sectores rurales para que el campesino o los hijos de los campesinos que han logrado, digamos, a través de todos estos años, superar sus estudios primarios, secundarios y bachillerarse, tengan un acceso inmediato a universidades para una carrera profesional y o tecnológica. Y obviamente estamos llevando también el factor del Internet y toda la cibernética acercándola a los sectores rurales para también propiciar el desarrollo en la profundidad del territorio nicaragüense. Y sobre todo eso podemos ir hablando con el tiempo cada vez que ustedes nos lo requieran, claro, y poderles poner a un especialista para que diga cómo es que estamos haciendo e intercambiar esas experiencias que a la postre nos nutren y fortalecen esta mitad de la que estábamos hablando al inicio.
Muchas gracias. Gracias, embajador. Muchas gracias. Un abrazo nuevamente. Viva Argentina, viva Nicaragua. Ahí está.